Bienvenidos una semana más a nuestro paseo por las caras de Huelva, esas caras desaparecidas físicamente, pero tan recordadas y tan objeto de curiosidad de quienes no la llegaron a conocer. Ese y no otro es el objetivo de las caras de Huelva, haceros llegar lo que era la Huelva del ayer, la que quiero que sea la de hoy y la que queremos que sea la Huelva de siempre. Muchísimas gracias por la interacción que habéis tenido con los programas, ya lo repetí en el programa anterior. El programa que inauguró la temporada, la número 12, ¿cómo me podía yo imaginar que me ibais a aguantar 12 años aquí? Con Perlita de Huelva ha sido un verdadero pelotazo, porque inclusive ella lo ha colgado en su página oficial de artista, y la verdad es que junto con el de María Isabel, aquella niña que llegó a los festivales de Eurovisión, tienen sus cadenas de artisteo, y la verdad es que te ha tenido un éxito fantástico. Muchas gracias a todos vosotros por el seguimiento. Nos visita esta semana una cara veterana en la política de Huelva, periodista de carrera, con largos periodos en medios de comunicación y desde hace mucho tiempo con un largo recorrido por la administración pública. Ha sido delegado del Gobierno andaluz en Huelva, ha sido consejero de Medio Ambiente y actualmente es parlamentario. Bienvenido, José Gregorio Fiscal López, Pepe Fiscal para los amigos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación y por considerarme una cara de Huelva. Hombre, aquí hay muchos simpáticos que dicen, no seré una cara de Huelva, soy un cara de Huelva. Pero, seguro que habrá gente que nos esté viendo que lo piense, pero en fin. Bueno, en este caso, pero algunos, bueno, el primero que lo dijo aquí, es muy amigo y se puede decir, es Víctor Pulido, dice, tú no has traído hoy las caras, has traído a un cara de Huelva. Un genio. Compañero mío de instituto, por cierto. Un genio. Sí, un genio tenemos en Huelva. Mira, me dices que vives en Huelva por elección, porque has estado en Madrid, has estado en Inglaterra, pero tú quieres Huelva y quieres sentirte en Huelva. Y doy fe que cuando últimamente he tenido más trato con tu familia, estabas tú de consejero en Sevilla, ¿cómo he vivido que ibas y venías diariamente a Sevilla? Tú, salvo algo muy excepcional, el retorno a la Huelva de mis amores. Preséntate tú, después de este flash que yo he dado sobre tus sentimientos y sobre tus actividades, preséntate tú mismo. Bueno, pues en relación, ¿no?, pues con el objeto del programa, ¿no?, de personas pues más o menos conocidas, ¿no?, de nuestra Huelva y en mi caso particular, mi elección en cuanto a vivir en mi ciudad, pues muy clara. Mi familia, tanto por parte de madre como de padre, procede de Valverde. O sea, yo prácticamente no tengo familia fuera de Valverde, y los que tengo descienden exactamente igual que yo de Valverde. Luego Valverde también debo decir que es mi pueblo, ¿no? Yo siempre cuento que hasta los 20 y tantos años, religiosamente, cada 15 días, el fin de semana que no jugaba el recre en casa, íbamos a Valverde. La Semana Santa, el mes de verano, agosto, la primera Navidad que yo pasé en Huelva, pues tenía no menos de 24 o 25 años, en fin, que estoy muy vinculado a Valverde por razones familiares, pero yo soy de Huelva y muy de Huelva. Mi padre vino a Huelva con 14 años, murió en el año 2006, con 66, pero él, bueno, pues vino a Huelva con 14 años y algún periodo que volvió a Valverde prácticamente no se movía de aquí. De hecho, la mili, cuando todo el mundo le tocaba por ahí, pues él le tocó en el Granada 34 en Huelva y él se vinculó para siempre en Huelva. Y es verdad que yo he tenido la oportunidad, más que la oportunidad, por lo menos pude tener la intención de hacer mi vida en otros sitios. Es verdad que yo estudié en Madrid periodismo, 5 años, jamás tuve la más mínima intención de intentar, pues no sé, las prácticas de verano, algo, en algún medio de comunicación de Madrid, nunca lo hice. Es verdad que tuve un periodo en Inglaterra, no me fue mal y bueno, decidí volverme porque me dio casi miedo de que me fuera mejor, no me fuera a quedar allí. Luego es verdad, yo pues la última década prácticamente he estado yendo y viniendo a Sevilla todos los días, pues también podría haber dicho, en fin, voy a vivir aquí, aunque fuera de manera transitoria. Yo vivo en Huelva, me gusta vivir en Huelva, soy consciente de de las cuestiones no
tan buenas que tiene nuestra ciudad, pero yo me quedo con las Yo virtudes que son innumerables. Una de las tardes Diego, que iba a casa de tu suegra, este último reencuentro que hemos tenido a tomar café, preguntaba por no, sí, él está, pero él viene, pero ¿cómo que viene? Sí, él va por la mañana a Sevilla y salvo algo muy raro, vuelve a venir por la tarde. Hay una cosa que me llama la atención, que los pajaritos te dicen, tu crianza en zonas periféricas de la capital, y siempre aparece la palabra vaqueriza. Sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Sí, yo, bueno, nací en el Manuel Loi y hasta los 2 años viví en la barriada del Carmen, ¿no? Y vamos, el único recuerdo muy vago, tan vago como que a los 2 años nos mudamos, es de ir con un vecino, por cierto, también de Valverde, que vivía allí, que también murió, a comprar leche a unas vaquerizas que había a la entrada del barrio, ¿no? Y luego cuando nos mudamos a la calle Antonio Machado, yo viví en la calle Antonio Machado hasta los 12 años, esa fue mi niñez, bueno, pues también por aquella zona había entonces muchos huertos, lo que hoy es la Florida, y había actividad también ganadera. Y luego, cuando nos mudamos a donde vive mi madre y a donde yo he vivido, pues hasta que me fui a vivir con Feli, con mi mujer, en la zona de Huerto Paco, yo estudiaba en el Alto Conquero y diariamente tenía que pasar por unas vaquerizas que estaban exactamente en el solar que hoy ocupa el piso en el que yo vivo. Por tanto, es verdad que las vaquerizas parece que han estado muy unidas a mi vida. Que otro afectado por el síndrome de vaqueriza es un común amigo nuestro que es Sisto Romero. Ah, no lo sabía. Sí, porque él se crió, el padre vino a Huelva, bueno, estuvo en prisión después de la Guerra Civil, lo deportaron, y entonces le dijo a alguien que estaba con el padre, vete a Huelva, que aquello está, y el hombre llegó a Huelva y se instaló en el humilladero de la Cinta, fíjate, en aquella época. Sí. Y entonces con Sisto, que es un fijo todos los años, yo tengo una relación personal muy afectiva y muy cercana con Sisto, y cuenta pues desde que tenían que ir a buscar el agua, desde debajo del humilladero de la Cinta hasta arriba y bajar con las garrafas cargadas hasta las vaquerizas donde iban a comprar. Pues no te extrañe que fueran las mismas, porque estas vaquerizas estaban 300 o 400 metros más para el centro, digamos. Y un campo de fútbol que dice donde jugaban de los ladrillos, una fábrica de ladrillos. Bueno, estudias en el Alto Conquero, empiezas el año del Mundial, el año del Naranjito. Efectivamente. Y me dices que aquello te dio las primeras cinceladas en tu personalidad, en tu... Sí, hombre, no es raro, ¿no? Estamos hablando que yo estuve en ese instituto de los 14 a los 18 años y, bueno, yo creo que es la época de la vida, ¿no? La etapa en la que uno se hace adulto. Tuve la suerte de contar con algunos profesores que me marcaron, ¿no? Para siempre. Hubo un profesor de literatura, Rafael Salama, que, por cierto, hace 3-4 semanas me enteré que había fallecido, le perdí la pista, que realmente yo creo que, bueno, creo no afirmo, me inculcó el amor por la literatura para siempre, claramente. Me inculcó que merecía la pena leer diariamente, que lo hago. Y luego es verdad que fue una época de una ebullición en todos los sentidos, pues muy grande, ¿no? Estamos hablando del año 82. En fin, la Constitución, plena efervescencia. La Constitución se aprobó un año antes, ¿no? Plena efervescencia. Una efervescencia política enorme y, bueno, pues por qué no decirlo, es verdad que en aquella época forjé, bueno, pues los ideales que sigo defendiendo y que defenderé hasta que me muera. Y brevemente, largo recorrido por la política, cargos importantes, ¿dónde te has sentido más a gusto? Hombre, yo a la política le debo muchísimo, ¿no? Muchísimo. He hecho de todo. La política a ti también, hombre. Bueno, bien, eso que lo digan los demás, ¿no? Como dicen los... Pero en algún sitio te habrás sentido... Sí, no, sí, te lo voy a decir, vamos, te lo digo ya, como consejero de Medio Ambiente. O sea, en aquella época del instituto también la preocupación por lo ambiental, y fíjate que estamos hablando del año 80 y tantos, ¿no? Bueno, pues surgió también, me la inculcó también, ¿por qué no decirlo? Mi hermano es biólogo, bueno, una de las personas que yo conozco que más entiende de conservación de la naturaleza, de especies sobre todo, y bueno, yo creo que en aquella época, no solo él, pero él básicamente me inculcó ese amor por la naturaleza, y soy un autodidacta, porque yo no tengo ninguna formación en el ámbito ambiental, pero bueno, modestamente creo que entiendo de ese asunto y ser
consejero de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía, para mí ha sido la mayor satisfacción política en mi trayectoria, con diferencia. ¿Qué malos momentos, siendo tu consejero, el incendio de Mazagón? El peor momento no solo de mi trayectoria como consejero, sino de mi trayectoria política. Con toda seguridad fueron unos momentos muy duros, porque además me siento también muy unido, ¿no?, a Doñana, a toda esa zona de toda la vida, y hombre, yo que había asistido a grandes incendios forestales por toda Andalucía, jamás imaginé que el puesto de mando avanzado de un gran incendio, de uno de los más importantes de la última década, iba a estar a 20 minutos de mi casa, y que desde el balcón de mi casa yo viera el frente de llamas, ¿no? Yo estoy muy ligado a la zona del Picacho, porque mi familia es la que ha cuidado el faro durante años. Estaba el farero oficial, que era don Manuel Maresca, que además era alcalde de Palos. Luego vino otro de Madrid, que se llamaba don Luis, pero allí vivía mi tío Valeriano, mi abuela Milagro, mi primo Curro, que se han ido haciendo cargo. Entonces yo, en Navidades, cuando no había nada de nada, había que atravesar en una barca por el matadero, ir andando hasta la calzadilla y luego confiar que alguien te llevara, porque no había medio, te llevara hasta el faro. Generalmente lo hacía carretero, que era el chofer del puerto, te llevara hasta por un camino de tierra. Entonces a mí, luego hice la mili allí, lo elegí voluntariamente, hice la mili, yo ya entonces estaba en la radio y encontré la facilidad de poder estar en la radio y poder estar en... Yo lo sentí muy dolorosamente, porque una grandísima parte de mi infancia, de mi adolescencia, estaba por allí. Fue terrible y, en fin, antes del paseo, una pregunta, esta no me la acierta, porque no. A ver si te acuerdas cuándo nos conocimos y quién nos presentó. Bueno, yo no me acuerdo bien, con detalle, pero me imagino que si no sería mi mujer o mi suegra, ¿no? No. No me acuerdo, Diego. Nos presentó un amigo común que hoy es alcalde de Huelva, en la puerta del Gran Teatro, porque yo iba a dar el pregón de San Sebastián. Tú eras entonces delegado del gobierno, asististe al pregón, estaba en la puerta, y se acercó Gaby y dice: mira, te voy a presentar a Diego y tal, y estuvimos dentro del barullo aquel, pero vamos, me acuerdo perfectamente que fue el primer día que... Yo me acuerdo de tu pregón, es verdad que fui a aquel, y creo que a todos siendo delegado, pero no te voy a engañar, exactamente de ese detalle ahora mismo no. Ya te he dicho que no te acordarías, entre otras cosas porque había allí un mare magnum de gente tremendo. Bueno, pues mira, vamos a empezar con el programa y vamos a hacer lo que recorra pues por donde tú te has movido. ¿Y por dónde empieza el programa? Por donde empezaste tú. ¿Y dónde empezaste tú? En la Agromán. Porque lo que bautiza al pueblo se queda para toda la vida. Yo me acuerdo cuando la estaban haciendo, iba a jugar al fútbol, íbamos desde La Palmera, unos campitos de tierra muy buenos, y un inmenso letrero que decía: construye Agromán. Pues Agromán se quedó, hermano. Sí. Yo de hecho recuerdo, yo nunca le dije Agromán, pero discutía con amigos que decían que eso se llamaba Agromán. Yo ya no sé por qué, pero desde chico supe que Agromán era la empresa que había construido el hospital, y teníamos discusiones, pero bueno, en cualquier caso lo que tú dices, ¿no? Lo que esos nombres que le da el pueblo a determinadas cosas es prácticamente imposible. Eso es algo que le tenemos que agradecer en el año 52 al señor Ruiz Granados, que era el delegado del INP y que luchó incansablemente por conseguir para Huelva, que no en todas las ciudades españolas del nivel de Huelva teníamos una residencia sanitaria como la que el señor Ruiz Granados nos consiguió para nosotros. Una residencia encantada, dicen algunos, ¿no? Que sí. Bueno, yo tengo en algunos programas hemos comentado algo, pero bueno, sí, desde los quirófanos que hablan, las camillas que se mueven, la señora que dice: ¿quién te ha cambiado, mamá? Y dice: pues una señora que ha entrado y me ha cambiado. Y bueno, hay un experto en estos temas, Juan Manuel, no me acuerdo del apellido, yo he estado con él en varias conferencias y varias cosas en Sevilla, y ahora ha publicado un libro que lo tengo picoteado, no lo tengo leído, sobre misterios en Huelva, entre ellos también el Hospital Provincial, en fin, todas estas cosas son un poco... Bueno, tus primeros pasos, cambiamos la foto, tus primeros pasos, pequeños pasitos en la barriada del Carmen, que fue un gran salto en Huelva, Pepe, porque eso era marisma, eso era nada, estaban las chozas frente, y venía la avalancha de gente que venía al polo industrial, Huelva se iba...
y se levantó hacia arriba la bosa. Háblame de la Sí, pues mira, recuerdo que en esa barriada además, recuerdo porque me lo han contado mis padres, no tengo, ya digo, un muy vago recuerdo porque nos fuimos con 2 años de allí, ¿no? Pero algo recuerdo. Vivimos en 2 pisos, o sea, en esos 2 años dio tiempo a cambiarnos, eran de alquiler, pues mientras construían bueno, los pisos en Fuentepiña, que es la cooperativa que le dio nombre también al barrio, un poquito parecido a lo de Agromán, ¿no? En la calle Antonio Machado, ¿no? Hombre, yo recuerdo aquello, por lo que me cuentan sobre todo, como, bueno, pues una familia grande, porque, en fin, la gente efectivamente venía de los pueblos, era una prolongación de pueblo, yo me acuerdo porque había una señora que... Y se hacía vida de pueblo. Eso, una señora que fue a mi casa durante muchos años a ayudarnos en la limpieza de la casa, y algunas veces mis hijos pequeños se quedaban aquí, y el ambiente era de pueblo, o sea, la gente sentada con la silla de anea en la puerta de la calle, hablando y... También, fíjate, un recuerdo, más que recuerdo creo que es que me lo han contado muchas veces mis padres, pero desde el balcón de nuestro piso, de uno de los 2, se veía cómo se construía el puente Sifón actual en aquella época. Todavía, para ir a Punta María, que había que dar la vuelta por Gibraleón. El puente Sifón yo creo que hoy es en canoa, del 69 o cosas así. Creo que correcto, yo viví allí del 68 al 70 y pico, pues recuerdo cómo hablaban de que se veían cómo iba avanzando poco a poco la construcción. Hay una anécdota que no puente, sé si es verdad o no es verdad. En uno de los 2 puentes parece ser que el barco encargado de los pilotajes se quedó donde no se tenía que quedar. No lo sé, pero en fin, te digo, parece un chiste. Te lo digo a título de anécdota, ¿no? O sea, estaban aquí y se hace el puente aquí, no sé, en uno de los 2. No sé si entra dentro del capítulo de anécdotas leperas o realmente fue... Ten en cuenta que el nuevo así. Está más a la derecha, por tanto, no sé cómo llegaría, porque tenía que atravesar por debajo. Posiblemente yo pienso que es más probable que fuera en la punta del Sebo. Puede ser, no sé. Vamos, a título anecdótico. Sí. Bueno, de allí me dice que pasamos la foto y nos vamos al polígono de San Sebastián. Una entrada... Bueno, de ahí vamos a Antonio Machado. Sí, pero digo por la foto. Vaya Antonio Machado. Porque digo mi trayectoria. No te he encontrado foto de la calle Antonio Machado. Vale. Entonces, llegas después de Antonio Machado, después de Fuentepiña, llegas al polígono. Sí, efectivamente. Además, debo decir que con todo el dolor de mi corazón, porque yo vivía en Antonio Machado hasta los 12 años, de eso sí que me acuerdo perfectamente. Allí, bueno, pues fueron mis primeros amigos, algunos de los cuales conservo. Esteban Romero, fotógrafo y peluquero, antes era peluquero y fotógrafo, yo creo que ahora es más fotógrafo, excepcional. A mí me hizo un excepcional reportaje en ese pregón. Y es tan prudente que le dije, Esteban, ¿qué fotos me has hecho? Pero son todas iguales. Y dice, es que no me quería mover. Entonces él se sentó en una butaca y me hace unas 20 o 30 fotos sensacionales, pero desde el mismo encuadre, porque es una persona tan educada, tan prudente. Si es uno de los mejores fotógrafos, y no estoy exagerando, que yo he conocido, como persona es todavía más. Es una excepcional persona. Bueno, pues Esteban, Juan Antonio Morales, el teniente, que parece que pronto... La semana que viene lo tengo aquí. A estar aquí. Pues hombre, Juan Antonio y toda su familia, ¿no? Íntimos amigos desde chico, seguimos siendo amigos, y como yo le digo muchas veces, digo, hay que ver lo que dio de sí esa calle Antonio Machado, ¿no? O sea, una persona como él, presidente de la Sociedad Española de Geología. Juan Antonio es una persona tan cercana, tan culta, tan inteligente, tan que a mí me encanta hablar con él. Y estuvo el año pasado. Y lo llamé el otro día. Tú dices, cada vez que tú quieras, yo voy para allá. Y digo, pero ahora es que quiero que hablemos un poco de los tsunamis, ahora que tenemos aquí volcán y esta historia. Porque él me cuenta cosas que el verano pasado estuvo en la selva, donde había una playa de no sé cuántos kilómetros en medio de una selva en África. Correcto. Es apasionante. Cuando se sienta aquí se nos va el tiempo sin darnos... Ahora el tiempo tenemos más ventaja, porque ahora el tiempo son 40 minutos, 15 minutos más que el año pasado. Muy bien. Entonces la semana que viene lo tendremos aquí. Y tenía eso aquí, que antes habías pasado por Fuentepiña con Esteban y Juan Antonio Morales, en fin, y que digo que la próxima semana estará aquí con nosotros. Y luego pues cambiamos la fotografía y vemos el gran eje que comienza el gran cambio de fisonomía de Huelva con la avenida de Andalucía.
Pues mira, como te decía, yo me mudé al polígono, lo llamábamos el polígono, pero realmente no es el polígono de San Sebastián de las glorietas de los fundidores, de los forjadores, de los marineros, etcétera, etcétera. Mi familia vive en Vasco Núñez de Balboa, la boca calle que va de la Rotonda del Papa hacia Villamundaca, al inicio, uno de los bloques de esquina, y como digo, yo veía crecer aquellos pisos desde la calle Antonio Machado, y conforme iban para arriba aumentaba mi desasosiego, porque es que a mí me gustaba mucho vivir en la calle Antonio Machado, mis amigos, y para mí era una tragedia irme, pero bueno, finalmente no fue para tanto. Y efectivamente, el eje de la Avenida Andalucía, o sea, yo a lo largo de mi historia también siempre, a mí me ha dolido mucho Huelva, lo digo abiertamente, a mí las carencias que tiene la ciudad pues me preocupan. Por supuesto, son innumerablemente menos de las que había en aquella época, y aquella gran avenida pues le daba a la ciudad un aspecto de capital, que muchas veces decía, es que Huelva es un pueblo grande. La gran obra de Alejandro Herrera. Todavía se decía, Huelva es un pueblo grande. Bueno, pues aquella avenida comenzó a conseguir que Huelva dejara de ser un pueblo grande. Y yo recuerdo que estudiaba en Madrid, y cada vez que hablaba con mis padres le preguntaba que cómo iba la obra de la Avenida Andalucía, que si los árboles estaban creciendo, porque es que yo vivía al lado y realmente mereció muchísimo la pena y fue una grandísima obra, es verdad. La verdad es que tú ahora entras en Huelva y entran pocas ciudades tienen una entrada tan espectacular. Eso me lo dice mucha gente de fuera, mucha gente de fuera, y es rigurosamente cierto. ¿Quién iba a imaginar entonces que eso era campo cuando íbamos al cementerio? Tú no lo conociste, el cementerio antiguo, yo lo conocí ya vacío, pero íbamos a buscar tiene narices, íbamos a buscar huesos. Y allí estaba, yo estoy muy sansebastianero, yo he dado sobre el pregón, he dado 2 veces la exaltación, y en la capilla del santo estaba allí. El santo, hasta que tuvo la iglesia de San Sebastián, estaba durante todo el año en la capilla metido en una caja, no de muertos, pero en una caja de embalaje, y allí estaba el santo, y el día de la procesión, el día antes lo sacaban, don José Muñoz lo llevaba a San Pedro, y al día siguiente se devolvía. Entonces, ¿quién nos podía decir que aquello donde jugábamos al fútbol, donde corríamos, donde... me caí una vez en una especie de cerca de agua que era de la Moña, se llamaba, y me caí. Son recuerdos que se te están quedando. Yo recuerdo de esa zona que era tradición también en el mes de diciembre ir a coger musgo, en lo que hoy es los bomberos, el Instituto San Sebastián para los nacimientos, ¿no? Bueno, pues con el cambio al polígono va aparejado tu entrada a la adolescencia. Aparece Guadalupe, una magnífica foto, que nunca me explicaré, Pepe, tengo amistades en Guadalupe, ¿por qué con el terreno que había hicieron las mini casas que hay en Guadalupe? Pues no lo sé, yo tampoco, ahí sí que no tengo respuesta. Es una pregunta sin respuesta, con el terreno un poquito más generoso, ¿no? Había una habitación entrando a mano derecha, al menos de la que de mi amigo, que yo creo que no entraba ni la cama, tenía que estar plegada, ¿no? Yo decía, ¿por qué hacen estas cosas tan pequeñas? Hombre, ahí te desarrollas tú mucho, y lo leo porque me hablas del muro de Guadalupe, y me nombras, por si ven el programa que se sientan recordados, me nombras a Nacho, a Mariola, a Elo, a María del Mar, a Concha, a Carmen, a Mora, que parece ser que estabais más tiempo en el murete ese que en tu casa. Pues seguro, con toda seguridad estábamos más tiempo en el muro que en casa. Sí, fue una época inolvidable, efectivamente, uno se hace adolescente, en fin, el colegio, yo me lo pasaba muy bien, muy bien en el colegio. Y bueno, el muro, ir al muro, quedar en el muro, partir del muro, eso fue. De hecho, tenemos un chat que se llama El Muro, por supuesto, y la verdad es que fueron unos momentos inolvidables, y bueno, con todos ellos pues sigo manteniendo relación, a veces más cercana, hay otras cuestiones de la ciudad que nos unen. En fin, hay algunas de ellas participan en la Hermandad de la Cena, de la que luego me imagino que hablaremos. Bonitas, porque etcétera, yo tengo amistades de aquella época y son amistades indelebles, porque están unidas por los alfileres, potentes alfileres de cabeza negra de los recuerdos de infancia. Correcto. Y son cosas que han crecido contigo, que te han vivido, que lo has... Era una época en la que lo sentías tanto todo, que la amistad tenía un concepto tan distinto al que tiene ahora. Era un concepto de intimismo. Comía o merendaba en casa de los otros. ¿Dónde está? No, pues voy a estar en casa de Pepe o de Manuela. Era algo que hoy desdichadamente se ha perdido. Y quedamos los nostálgicos de los que nos contamos, que nos recordamos de estas cosas. Yo me recuerdo muchísimo de toda mi infancia, bueno, luego hablaremos de la calle. No, yo recuerdo, vamos, con algunos de estos amigos, ¿no?, y amigas,
Bueno, yo qué sé, desde, por ejemplo, recuerdo que yo vi la inauguración del Mundial 82, me estoy acordando ahora mismo, por eso de decir de ir a casa de un otro, en casa de Mora. De Mora porque si le digo Francisco José no lo va a conocer nadie. Mora, ¿no? O me iba, a lo mejor recuerdo, a Punta Umbría, pues 2 o 3 días con Nacho y con su familia. Éramos muy amigos todos, ¿no? La verdad, ahora yo creo que, en fin, la vida ha cambiado, hay cosas que para mejor, indudablemente, y hay otras que creo que han degradado ese sentimiento, las redes sociales, ahora la gente, mira, más que hablarse, chatea, yo me incluyo en ellos. Ayer me atreví, que si me hubiera visto mi hija me dice algo, estoy en la sala de espera del fisioterapeuta, y había una pareja, y estaban los dos taca, pero entra otra, y seguían los dos taca, y entonces yo digo, mira, perdonadme, me vais a decir que a mí que me importa, pero es curioso a lo que han quedado las relaciones sociales. Y no lo aceptaron. Dice, lleva usted razón. Una de las chicas lo apagó, el otro, lleva usted razón, es que no hablamos, estamos todo el día con los puñeteros aparatos. Realmente comienza a ser un problema, ¿eh? Pero bueno, siempre quedará los nostálgicos. Quedará París, siempre quedará París. Siempre os quedará París, sí. Luego te vas al Instituto de Alto Conquero. Sí. Y allí es donde, hombre, empiezan a formarse dentro de ti ideales, ideas claras. Ponemos la visión del Alto Conquero. Para mí el Alto Conquero, pues bueno, hay varios antes y después en mi vida, ¿no? Uno de ellos es mi paso por el Alto Conquero, ya lo he comentado antes. Por cierto, mis hijos han estudiado los dos en el Alto Conquero, incluso en la primera etapa de mis hijos coincidió con la última etapa de algunos profesores que me dieron a mi clase. Y luego yo he tenido la satisfacción de impartir una charla sobre medio ambiente en el propio instituto. Tuvieron un detalle, por cierto, magnífico. Me dieron encuadernar mi matrícula primera, ¿no? Que estaba todavía enmarcada, ¿no? en los archivos del instituto. Hombre, como dije al principio, no estamos hablando de los años 80, que si estuvieron los locos años 20 en el siglo, al inicio del siglo, al final los 80 fueron unos años absolutamente efervescentes. A mí me tocó estar en este instituto, un instituto que había personajes inolvidables, ¿no? Maestros que me marcaron para siempre. En fin, no quiero nombrar a Diego de latín, Eugenio en matemática, que por cierto me suspendió bastantes veces, muchas veces, cuando lo veo se lo recuerdo, muy crítico con todo, y cuando yo he estado pues en la delegación del gobierno y tal, y me veía por la calle me daba una caña tremenda, y luego, bueno, pues mis amigos de la adolescencia, que siguen siendo pues, y además mis amigos con mayúsculas, en esos años y los conocí ahí, ¿no? Te aparece la pasión por el fútbol. Sí. Bueno, la pasión por el fútbol me la inculcó mi padre desde chico. Futbolista frustrado. Totalmente. Te autodefines. Sí, yo soy un futbolista frustrado, ¿vale? Porque yo hasta los 15 o 16 años, yo lo que quería ser es futbolista. O sea, yo no quería ser otra cosa. No ibas mal orientado. Bueno, ya, pero me quedé, no a medio camino, sino al inicio. Pero sí, a mí desde chico me gustó mucho el fútbol. Mi padre era, bueno, aparte de haber jugado en la Olímpica Valverdeña, en tercera división. He jugado varias veces en ese campo. Estaba pues en tercera división. Estaba debajo y arriba estaba la escuela había una escuela de arte. Sí, pero tú estás hablando del campo de abajo, el de Triana. Yo te estoy hablando de los años 60. Luego se hizo el campo nuevo, que es un campo Pepe, que no me doy cuenta que estoy en la cuarta edad. Y claro, yo jugaba allí en el año 61 o 62. Mi padre también jugaba en aquel campo, ¿eh? Mi padre, claro, también jugaba en aquel campo, ¿no? Entonces me inculcó mucho el gusto por el fútbol. Yo empecé a ir a ver al Recre, recuerdo, con 3 años, en brazos de mi padre, ¿no? Y sí, jugué al fútbol, y en la época del instituto pues jugaba muchísimo. Fíjate, es curioso, me dice que jugaba en el Gil Martín, pero el Gil Martín para mí, para la gente de mi edad, era un equipo de baloncesto. Bueno, sé que fue un equipo de baloncesto. Y además muy bueno, ¿eh? Lo entrenaba Juan Antonio Tirado, muy bueno. Lo sé.
Pues yo no sé si coincidieron las dos secciones a la vez, no estoy seguro, porque creo que no. No, porque el Gil Martín, yo era muy niño, iba a verlo jugar a un campo de baloncesto que había en el puerto, donde frente a la subdelegación de defensa, en aquella esquina había un campo de cemento y el puerto jugaba allí, íbamos los chiquillos a verlo, o sea que no. Pues el Gil Martín tenía una sección de fútbol muy potente, muy potente. Bueno, el año que yo llego eran campeones de Huelva por encima del Recreativo, infantil. Futbolistas que partieron del Gil Martín fueron hasta internacionales juveniles, recuerdo un tal Roble. Bueno, y gente muy buena, ¿no? que llegó alto, ¿no? Vamos a ir viendo las fotos de la ciudad deportiva, porque además una cosa muy bonita, me dice que los viernes os reuníais allí, y eso me recuerda a mí un poco a mi Veracruz de mi alma, donde he estado tantos años, que nos reuníamos, que tenemos las reuniones los viernes. Claro, tú no te puedes imaginar que en Huelva no había nada para jugar. Estaba el viejo velódromo, estaba el Padre La Araña y estaba la pista. Cuando vemos un campo con césped, qué anécdota al canto. El Veracruz, el día que se inauguró, aportó todos sus equipos para que balonmano, baloncesto, tenis, fútbol, voleibol, eran todos equipos del Veracruz los que ocuparon el... Y un servidor jugó el primer partido que se jugó en ese campo con el Veracruz, es la anécdota de que lo pues, inauguramos. Yo ese campo no lo conocí de césped. Cuando yo jugaba en el Gil Martín, el campo no es que fuera de tierra, es que era prácticamente de hormigón, con una finísima capa de arena, que caerte en ese campo era, bueno, pues dejar media pierna en el piso, ¿no? Era tremendo. Dicho lo cual, inolvidable los viernes en los que Pedro Martín Jiménez, que era un poco el alma mater de aquel equipo, de aquel club, policía Este fue municipal, árbitro y policía, sí, ya sé exacto, y árbitro. Sí, sí. Creo que fue árbitro, no sé si en segunda división en Alemania, o algo así. Yo sé pero que vamos, era árbitro. Era muy conocido porque siempre éramos entrometidos en todo. Cualquier reunión, cualquier organización, allí estaba. Correcto. Pues los viernes por la tarde, la verdad es que a mí aquello me parecía el Real Madrid. Digo, bueno, ¿esto qué es? O sea, casi todos los viernes había o unos zapatos para entrenar, o unas calzonas, tal, y luego charlas, pues, en valores, sobre valores, ¿no? Sobre la amistad, el compañerismo, etcétera, o sobre el reglamento, para que cuando estuviéramos jugando, pues no dijéramos, en fin, al árbitro tonterías, ¿no? La verdad es que fue una época también inolvidable. Bueno, pues me has hablado de tu pasión por el recre, pues cambiamos la fotografía y no te puedes imaginar, y dejo esta... Me pregunto muchas veces si era tan complicado haber conservado esto. Si han cambiado los templos egipcios de sitio, ¿por qué no se podía? Es que esto, tú sabes lo que significaba para un niño, hablo en primera persona, en el velódromo, con los jugadores saliendo de la caseta, que para ducharse tenían, porque luego lo utilicé yo de juvenil, tenían un pilón grande, allí se metía todo el mundo y caía el agua en el pilón, se duchaba todo el mundo. La primera vez que yo vi el día 6 de septiembre del 57, un campo con césped, y los futbolistas saliendo de debajo, de un subterráneo. Eso fue algo... Yo creo que yo estuve, los 4 goles de Arieta de aquel día, yo creo que estuve absolutamente obnubilado, porque es que fue eso, pasar del velódromo, porque yo también, mi padre me mamó el recreativo. Luego te voy a dejar un recuerdo para ti y para Félix, y entre las fotos van una de mi carné del año 50 y poco. Qué bueno. Que me lo encontré del velódromo cuando tú llegabas y te cortaban el pico. Claro. Sí. Yo siempre he sido Lo sigo ahora, he sido socio muchos años sin ir, hasta que salió el tema este del coma, el otro y el más el otro, pero lo sigo siguiendo puntualmente y sufro con el recreativo y me llevo sofocones. Yo, bueno, la verdad es que soy muy del recre, muy del recre, y yo recuerdo que cuando estaba en Inglaterra, como anécdota también, a lo mejor me llamaba mi padre o mi madre, o los dos, ¿no?, el domingo por la tarde, y era mi padre quien me preguntaba a mí cómo había quedado el recre estando ya en segunda vez. Y yo me las ingenié, porque entonces no había redes sociales, internet, etcétera, para pillar Radio Popular de Santander, que llegaba hasta Londres, y o escuchaba, recuerdo, o Antena 3 quizás, porque era José María García al que oía, y me las ingeniaba, porque sabía la hora que daban los resultados de la segunda vez, para oír
cómo había quedado el recreo y era yo el que informaba Bueno, pues a mi padre. brevemente, porque no quiero que se nos queden fotos en el tintero y se nota que estamos muy a gusto porque no paramos de hablar. Yo sí, desde luego. Vamos a ver esta fotografía, que estoy seguro que esto fue algo que te impresionó a ti. Sí, mucho, mucho. Mi padre estaba ahí. Yo estaba recuerdo ese final de partido como el queridísimo Santiago Botampinto y su final del partido. Yo viví ese final del partido con Esteban, el fotógrafo, él y yo, tirados en el campo, tirados con una radio, un transistor, tumbados en la hierba, en lo que hoy es la Florida, frente a Antonio Machado, o en el Parque Antonio Machado. Los dos escuchamos allí. Mi padre estaba en Castellón. Mi padre fue a ver el partido a Castellón y luego, por supuesto, en la puerta del ayuntamiento. Mi padre trabajaba en la gestoría de Carlos García Blum por detrás del ayuntamiento y mi padre estaba ahí, vino contándolo, y nosotros habíamos estado en lo que hoy es el Palacio de Deporte, en la entrada de Huelva. Yo vivía en Antonio Machado y estuvimos allí 2 o 3 horas esperando al recreativo con mi abuela, mi madre. Yo no solo y mis hermanos. recuerdo esta llegada, recuerdo la llegada del año 57 cuando ganó, no la podía recordar, el recreativo le ganó 2-0 al Elche aquí, último partido en el Velódromo, allí estaba un servidor mojándose, y luego en Elche ganó 2-1. Y entonces vinieron una entrada multitudinaria y una vez que estaba en Huelva subieron en coches de caballo. Ajá. Y hicieron el recorrido por coches de caballo. Sí, pues esto fue inolvidable, esto fue, no sé, vamos, yo al año siguiente, el año de primera, fue mi primer año de socio. Yo hasta entonces no era socio todavía del Recre, iba siempre, pero no era socio. Mi primer año fue la temporada 78-79. Luego ha habido algún periodo en el que no he sido, cuando estuve en Madrid, en Inglaterra, pero bueno, hace ya más de 20 años que sigo siendo socio. Bueno, pues yo ya para saber el tiempo que tú llevas de socio le añado 1 año a mi boda, porque yo me casé el año antes y primer año de casado, mi mujer también la hice socia, fue el año que ascendió el recreativo. Otra de tus pasiones, venga, que no quiero que se nos queden fotos colgadas, ahí la tienes, esa es para ti. Sí, bueno, pues eso es algo que nos ha marcado desde chico, ¿no? La hermandad de la cena. Yo nací y mi padre me hizo hermano creo que el primer día. De hecho, creo que tengo, y digo creo porque cuando saco la papeleta de sitio para el Domingo de Ramos, pues siempre por curiosidad miro el número de hermanos que soy. Claro, la gente va muriendo y estoy entre los 30 primeros. Estoy entre los 30 primeros y hay en torno a 1000 hermanos, ¿no? Me hizo hermano, como te decía, pues yo creo que el día después de nacer o de bautizarme, no sé. Y bueno, la hermandad para mi padre fue 30 años secretario de la hermandad, con Pepe Vargas como hermano mayor, su amigo íntimo de Huelva desde el principio, y la hermandad pues nos ha marcado. Yo soy el único que mantiene la llama viva. Mi madre participa, pero bueno, yo sigo pues saliendo los domingos de Ramos en el sitio que llevaba mi padre, aunque no me corresponde muy cortésmente, ¿no? Y, en fin, un detallazo por parte de la Junta de Gobierno me cede el sitio, que es el libro de reglas de la hermandad, y bueno, pues la hermandad yo he vivido de todo. Por cierto, déjame que te cuente una anécdota muy simpática, y es que hace años la hermandad tenía un pregón por Semana Santa, ¿no? El pregón de la cena. Bueno, pues el primer pregón lo pronunció un hombre que vino de fuera, no recuerdo quién era, y el presentador fue mi padre. Y bueno, entonces estoy hablando del año 79, 80, una cosa así, ¿no? Entonces empezaba ya Telesur. Y bueno, debo decir que el corresponsal de Telesur en Huelva entonces era Perico Rodri, el que fue alcalde de Huelva, ¿no? Bueno, pues aquel lunes la pieza que salió en Telesur sobre el pregón, nada más que salía mi padre. El pregonero no salió, entonces la gente pensó que mi padre había sido el pregonero. Por lo que fuera, pues Perico solo sacó a mi padre, no sacó al pregonero y bueno, se quedó como que mi padre había sido pregonero, pero no, fue presentador. Bueno, pues aquí tenemos que contar con la foto que va a salir ahora, que es la última que vamos a ver, una foto a la que le den un gran cariño, va especialmente dedicada para tu madre política, digamos madre, y para tu mujer, para Feli, porque en esa casa, que afortunadamente hoy se conserva en la calle Verdigón, lo único que la ventana que era mi dormitorio ahora es una puerta, porque es un local comercial. Ellas vivían con la tía Aurelia, el tío Mariano, María, que era la abuela de tu mujer, vivían en la planta alta y en la planta baja vivíamos
las dos hermanas, mi tía Milagros y nosotros. Y la anécdota que nos hizo descubrirnos hace 5, 6, 7 años por la red social, veo los apellidos y digo, tú eres hija de tal, y tú quién eres, digo, mi madre está aquí a mi lado, pues dile que soy Diego López, dice, pues mi madre dice que no te conoce, pues dile que soy Dieguito, el hijo de Claudina, ay Dieguito, y la célebre anécdota de tu suegra bajando vestida de novia, yo estaba con angina, mi madre me abrigó, me sacó al portal y es una vinculación afectiva muy grande la que tengo con ellos. Me dio mucha alegría reencontrarlos, mucha alegría. A tu suegro también, porque le regalé un libro sobre William Martin y luego el tío con una cabeza, las veces que iba a tomar café me hablaba del libro con una claridad excepcional. Falleció, como sabes, este año. Era una persona con una lucidez extrema, con 99 años. Yo te he traído un ejemplar de la 8ª edición. Hay 2 cosas que yo nunca creí que podían ser, que iban a hacer 8 ediciones y 12 temporadas, ¿no? y 12 años, pero esto es Pavimentos del Mar la ha patrocinado y me ha dicho, los 5 primeros programas, por cuenta de nosotros, que te lo damos nosotros, regálale un libro, tú eres el número 5 de esta temporada. Pues nada. De esta temporada, porque fíjate qué coincidencia, programas con invitados, este es el número 200. Pero antes habíamos hecho 120 como parte de Gran Vía, luego son 320 programas, pero con invitados este es el 200. Ajá. Yo he compartido la dedicatoria y digo para Félix y Pepe con mi más cercano afecto, un abrazo. Pues te lo agradezco muchísimo, muchísimo, y bueno, lo leeremos porque, en fin, es una Huelva que merece la pena recordar. Por ahí tienes mi carnet del recreativo del año 50 y poco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pepe. Sé que tienes la agenda apretada, pero te agradezco que hayas buscado un hueco. Muchísimas gracias, insisto, en participar en un programa de las caras de Huelva y considerarme una cara de Huelva, pues para mí es una satisfacción enorme, de verdad que sí. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, bueno, pues agradecerles la atención que han prestado. Yo estoy seguro que el programa ha sido ameno, variado. Habéis conocido la cara más humana de un político muy conocido en nuestra ciudad y que siempre se conoce más la vertiente política que la humana. Yo he pretendido hoy que conozcamos la humana, creo que se ha conocido. De modo que os espero el próximo viernes y hasta entonces pues os digo el mensaje de siempre, que seáis especialmente muy felices.